Me han dicho a mis 13 años. Utas, es que es así como te he dicho, ¿no ve? Que cuando me he enterado ha sido como ha sido bien eterno el silencio que ella le ha puesto antes de decirme por qué estaba preso. Entonces me he hecho miles de ideas, pero Tenía alguna idea por parte de una tía de, de mi mamá, que en un momento de rabia me ha dicho, no, pero si tu papá estaba en la cárcel, así. Nada, hemos charlado con mi hermana. Sí, amigo, él me ha dicho. Hemos charlado. Y no hemos preguntado esa época. Nada, a nadie. Era como un secreto constante. Y no teníamos por qué contarle a nadie. Nada. No podía creerlo, era para mí como una película. En realidad todo, me imaginaba. Y no, pues era bien feo imaginarte ese momento. Esa vez que nos han reunido cuando teníamos 15, yo tenía 15 años, nos han contado la historia completa. Ellos no sabían mi nombre hasta que tenían como 5 años. No sabían. No sabían mi nombre. Porque nosotros les enseñábamos que nos digan mamá, papá y alguna vez me pusieron el nombre de María también para despistar. Entré a la escuela y el primer día de clases era, me imagino yo, los datos de los papás y las mamás tenían que recolectar, supongo, ¿no? Y me preguntaban qué se llamaba mi papá o mi mamá. Y yo no tenía idea de qué se llamaban. No sabía sus nombres. De hecho, no he sabido sus nombres hasta grande, 7, 8 años tal vez. Era una medida de seguridad. Ellos en la casa no se decían por sus nombres. Cuando yo estuve estudiando en el colegio nocturno, una de esas tardes fui al café a tomar un juguito con empanadas, ¿no? Y ahí se apareció el negro Farfán. Era un universitario para entonces, creo, y empezamos a charlar, ¿no?, de la situación del trabajo, del país. Y así, ese era el primer momento que me he contactado con los miembros de la guerrilla. Yo recuerdo incluso, nos decía que cuando salgan a algún lugar, nunca vuelvan por el mismo camino. Y bueno, yo iba a la tienda y volvía dando la vuelta al manzano para no ir por el mismo camino y ya la tienda estaba a media cuadra de mi casa. Entonces, cosas como estas a mí me hacen pensar que en algún momento él ha tenido miedo de que nos pase algo. Por eso, digamos, una caminata que teníamos que hacer,
era pues como entrenamiento, ¿no? En el caso, digamos, que estén en peligro, cómo hay que caminar en tal lugar, si un amigo se pierde, qué señales hay que dejar. Nunca hay que volver por el mismo camino porque el enemigo te está siguiendo, hay que cuidar las huellas. Y la cuestión de como de ser responsable de uno mismo, ¿no? Si tú vas a hacer algo, por eso tienes que cargar tu propio peso, tienes que saber cuál resistencia tú tienes, qué zapatos vas a llevar, ¿no? Cómo vas a... No, es absolutamente toda la cuestión, digamos, de organización, lo que tú dices, se ha llevado así como cotidiano, pues, ¿no? Y hablábamos mucho de historia, eso sí, harto. Siempre hemos hablado de historia, de los levantamientos indígenas, y nos sentíamos absolutamente identificados con eso. Y luego vino pues la prisión, ¿no? Creo que fue la segunda quincena de diciembre del 75, cuando me han agarrado preso en Santa Cruz. Lo que me tocó a mí, digamos, desde la prefectura de Santa Cruz fueron los culatazos, ¿no? Me dieron de culatazos, te echaban con agua para que reacciones y eso. ¿Y en La Paz? En La Paz fue palo con clavo, o sea, y en el trasero te daban. Hemos reconocido siempre la cuestión de los militares, de los policías, cuál ha sido su papel en la historia y en la vida cotidiana. Siempre sabíamos cómo era eso. Es que hay una contradicción política muy grave en esto, que de repente es gente muy burguesa. Y bueno, pues cuando se han puesto difíciles las cosas, para ellos ha sido fácil declararse en exilio y salir a Europa y hacer sus vidas, de repente estudiar algo y volver con una carrera o con algo de dinero, no sé. Pero nosotros que nos hemos tenido que quedar aquí a vivir de lo que se podía vivir, no hemos tenido esas mismas oportunidades. Y eso de repente es lo que ha marcado diferencias y distancias. Yo creo que por naturaleza yo también sentía que debería pertenecer a algún grupo así, porque yo me he criado muy rebelde con mi papá, ¿ya?
no lo he, digamos, tomado de lo malo, sino me ha gustado a mí la idea y siempre le he apoyado desde un principio. No ha visto el nacimiento de mi hija, no ha visto el nacimiento de mi hijo, él siempre estaba con eso. Ya, entonces, a mí me parecía normal, aunque algunas veces sí sentía mucho miedo porque hay algunas cosas que por seguridad no me avisaba, ¿no? Entonces se perdía, iba por 2 días, se perdía hasta 10 días y sufríamos también por la alimentación nosotros. Cuando ha venido mi primera hijita y demás, todos nos alegramos, ¿no? Y lo queremos y según van naciendo los otros hijos y estás consolidando una familia. Y si tienes, digamos, ideas revolucionarias, tienes que pensar que tu familia también es como el resto de las familias y que si estás luchando por días nuevos para todos, también eso le corresponde a tu familia, ¿no? O había una época que solo había papa y todo el tiempo comíamos papa aplastada. Y para nosotros era como fiesta, ¿no? Y luego ya de tiempo, alguna vez, ¿no? Mi mamá nos ha dicho, no, pero ya ese tiempo no teníamos, ¿no? Y por eso comíamos de tal forma y esperábamos para comer eso nosotros. No queríamos otra cosa. Y tampoco pedíamos nada, éramos felices. Lo que han sufrido tal vez ellos no merecían también. Pero al final tal vez es un sacrificio que ellos habrán hecho, ¿no? En ser privados de algunas comodidades y demás. No escucho nada. Este tema, ¿me dices dónde pararlo? ¿Se escucha? Un poco. Perdone la cara angustiada, perdone la falta de abrazo, perdone la falta de espacio. 2 días eran así. Pero eso ha sido como lo más importante, en realidad. Y no tenemos por qué, o no tienen por qué pedirnos perdón. Más bien estamos muy agradecidos por eso. Eso nos ha formado. Si hubiera sido de otra forma, no estaríamos donde estamos ahora. Eso ha sido lo más fundamental.